siempre me tenía como un poco obsesionado, ¿no? O sea, era, más que obsesionado, era poseído, ¿no? O sea, tú te ponías a ver los desechables y aunque te sonara raro, te sonara diferente, hostia, tenían ese poder de atracción que decía, joder, es algo diferente, algo innovador y que realmente merece la pena, ¿no? Para mí lo que más me atrae de Desechables es ese sonido sucio, alcantarillado, de sótano, salvaje, austero, primitivo, a esa corta edad y cuando aquí en España no había nada de eso. Em sap molt greu haver perdut la pista de la Tere, perquè a més una tia que fora de l'escenari era una dolçura, era una tia superencantadora. Em sembla que això ens passa a molts d'aquella època, que trobem a faltar la Tere. Jo crec que és una persona que a molts ens agradaria tornar a saber d'ella. Aquí estamos esta noche, esperando que aparezcas. Por la sangre de este cabrón, reclamamos tu presencia. Aquí estamos. Yo creo que Desechables, si no hubiera sido por lamentables incidentes y accidentes que tuvieron, se hubiera convertido en una banda tan popular o más como Los Ilegales o Loquillo y los Trogloditas. Incluso les podrían haber superado en popularidad, pero lamentablemente ocurrió lo que ocurrió. Que los hijos devoren a sus padres en el momento de nacer. Que nadie escape a tus iras, señor demonio. Ellos eran muy celosos de su vida interior, ¿no? Y ese misterio les hacía aún más interesantes, ¿sabes? Lo poco transparente que eran, lo opacos, ¿no? ¿Qué sucederá ahí detrás, ¿no? Ese espíritu de grupo, cómo transcurre. Y eso, que duda cabe, pues multiplica el interés. El rock, yo creo que una de las causas de su decadencia actual es que ha perdido todo el misterio que tenía. El misterio es magia y la magia es mito. Y Desechables se hicieron su propio mito. ¡Quema tu iglesia! Yo llegué aquí en Benet porque vine a pintar la piscina. Vine a pintar la piscina y eso era pues una cosa en un par de semanas, arreglarla y pintarla. Pero estuve bien, la relación fue cordial y me dijeron de quedarme más y me quedé pues como 7, 8 meses más. Entonces aquí hice amistad y no sé, me gustó mucho lo que empecé a encontrar aquí, eso de la confianza en mí mismo, ¿no? Volver a creer en mí. El personaje de Pei es un personaje que, bueno, me hice cuando tenía 15, 16 años, ¿no? Y fue un personaje que se me acabó comiendo, ¿no? Y además, o sea, sin ser nada, porque hicimos 4 discos de mierda, o sea, no hicimos nada. Y un momento me harté. Y entonces, pues, claro, primero dejas de salir, te encierras en casa, y luego, pues, llegué aquí y ahora me reencontré otra vez conmigo mismo, con el rock and roll como lo quiero, con las drogas como las quiero, con el amor como lo quiero, con el sexo como lo quiero y como soy yo cuando lo hago, ¿no? Con Desechables realmente, de lo que es músicos que quedamos vivos somos Tere y yo, ¿no? Y con Tere pues es muy así, ella lleva su vida, lleva otro camino, su trabajo, yo llevo el mío y nos vemos puntualmente. Y con el círculo de Desechables, del que podíamos parecer,
Es que tampoco queda gran cosa, tampoco queda gran cosa. Después de muchos cambios en Barcelona de casa, porque mi padre era un poco especial, nos vinimos para aquí, que tendría 4 añitos, una cosa así. La escuela el colegio donde yo iba, pues era Virgen del Rosario, que era de dominicas. A ver, yo fui creciendo ahí, era una buena estudiante, las típicas que alguna vez te cogían la manía, hasta que cada vez ibas siendo más adolescente y te cogían más manía todavía, ¿no? Y acabaron echándome del colegio porque decían que era una puta y que no sabían si podía ser que fuese tortillera. Mis padres son de Barcelona y yo era de Barcelona, estudiaba en Barcelona, mi padre trabajaba en Barcelona, pero mis bisabuelos tenían una casa en Vallirana porque eran de Vallirana. Y entonces era una casa donde siempre se había ido a veranear y mi familia, mis padres y nosotros, fuimos los que quizás más fuimos de toda la familia, ¿no? Yo veía a un chico que venía a Barcelona, súper mono, porque el pello era monísimo, sus pelos rizaditos, no sé, ¿no? Muy reservado, entonces pues eso que te fijas, ¿no? Y bueno, poco a poco, después de un tiempo, pues acabamos saliendo. Claro, ser un pueblo ves a unos y a otros, y claro, la tía y su hermana eran unas rubias diferentes a todo el pueblo, eran de otra galaxia, ¿no? Yo a Miguel lo conocí, mi hermana me pasa 4 años y estaba pues en la época de ya parejas, de novios y cosas así. Yo era la chiquitina que me utilizaban siempre para hacer de recadera, ¿no? Venga, dile a Laura tal. Y entonces Miguel fue uno de los pretendientes de Laura que se emperró y hasta que al final lo consiguió, ¿no? El día que lo conocimos, pues por relación las hermanas de Tere y Laura, y nos conocimos, pues bueno, ya empezamos con hablar de rock and roll, claro, y de drogas, y de los Cramps, y de Thin Lizzy, y de Iggy Pop, y bueno, la semana siguiente a la otra fuimos a un concierto seguramente ya. Bueno, yo escuchaba mis cosas, me acuerdo que escuchaba mucho a Elton John. Y en la época esta, cuando Miguel y Laura empezaron a salir, Miguel estaba muy implicado con la política también, ¿no? En el Partido Comunista. Y sobre todo escuchaba mucho Víctor Jara, ¿no? ¿Te acuerdas el primer concierto cuando fuimos a ver a Iggy? Con la botella de whisky. No. El primer concierto cuando fuimos a ver a Iggy, que estábamos en mitad de la pista y estábamos los dos cogidos así mirando a Iggy y diciendo, nosotros el año que viene estamos tocando, ¿no te acuerdas? Luego ya las siguientes veces sí que ya hicimos, que me vendí todos los discos que no... Nos vendimos discos para ir a comprar una botella de whisky y ir a verlo al hotel. Irnos allí al hotel. Mi relación con la música es de toda la vida, desde que soy pequeño que el electrodoméstico de tocadiscos me ha acompañado. Siempre me han gustado los discos, me fascina mirarlos, las portadas, coleccionarlos, tenerlos, reescucharlos. Los discos me gustan más que las fotos. O sea, la música, las canciones me recuerdan amigos e instantes y me entran por 1000 sentidos. O sea, prefiero guardar discos que guardar fotos. Cuando conocí a Miguel, pues claro, la música en mi casa era quizá el único sitio de toda la pandilla que había un tocadiscos. O sea, si uno le regalaba un disco en Navidad, lo traía a mi casa, lo escuchábamos en mi casa, que había una habitación donde podía venir cualquiera a cualquier hora a escuchar música, pasábamos 1000 tardes, ahí empezamos a fumar. Yo venía pues de todo el clan de los 70, a mí me gustaba pues Lou Reed, el Bowie, los Roxy Music, yo venía un poco de eso, ¿no? Pero a Miguel con los gustos, con el tiempo se fue haciendo más oscuro, le gustaban Joy Division, me gustaba el sonido, las Siouxsie, los Cramps nos rompieron por eso, porque eran el rock and roll de toda la vida, el que nos fascinaba y nos vacilaba, pero con ese aureola que había detrás, con ese
arrastrar, que el swing se convierte en un arrastre, que ya no es, no sé, nos cambió, ¿no? Y cuando él vino con la guitarra, lo primero que sonó fue a ese sonido cavernoso y de los Cramps, ¿no? Aquí pues la cultura musical pues en aquella época era prácticamente nula y él pues en algún viaje que hizo a Holanda, a Ámsterdam, pues se traía pues eso, los discos, los últimos discos de los Cramps, algo de los Meteors, de Lizanders. Una de las aficiones que teníamos Miguel y yo eran el rock and roll, los cómics y la literatura, ¿no? Y entonces en los cómics, en nuestras maneras de hacer las canciones, la mía, desde El hombre serio y formal, eran historias fotográficas, ¿no? En el cómic cabe la literatura, cabe la poesía, cabe la arquitectura, caben muchísimas artes en el cómic, ¿no? Es esto lo que le gustaba a la Tere, el Manara y la Valentina. Y nuestras historias se tenían que ver con imágenes desde nosotros mismos. O sea, los personajes de una banda rock and roll son, no sé, como tres superhéroes o tres que viven aventuras, ¿no? Existía antes el grupo que la música, ¿no? Y nos inventábamos. Entonces, pues él era el señor No por su afición a las novelas de James Bond y de malos. Yo era el de Pei, que era el dios que no podía serlo y que estaba entre los mortales, y la Tere era la perversión. Recuerdo que el Pei y el Miguel siempre últimamente desaparecían hasta que ya te dabas dando cuenta de que hay más cosas, ¿no? Que la familia, la música, el entorno, algo que se estaba metiendo entre medio y que yo no llegaba a comprender. El mundo de tres dimensiones es tan banal y tan simple, lo ves cómo funciona, ¿no? Buscas más allá, o sea, hay algo más, no nos basta con esto, con el cambio, el dinero, el ser guapo y el tener casa, o sea, esas dimensiones no nos valen. Buscamos fantasmas en ese otro lado, ¿no? Y eso es lo que nos divertía y pervertía. Ahora tengo un cuadro del Alto Aguirre aquí. Las drogas es un ejemplo pues, de tomar estramonio o hacer sesiones de ayunos y no sé, cosas así, de ponerte límites para ver dónde puedes llegar. Era algo entre Miguel y yo, o sea, a Tere no hacíamos partícipe de estos juegos porque no le tocaba. O sea. Pues este es el Colegio Nacional, el ayuntamiento, pues habían amigos, entonces Miguel empezó a hablar con uno a ver si tenía algún sitio donde ensayar, donde tal, y nos cedieron lo que fueron las catacumbas, que digo yo, del colegio, ¿no? A Pei le dejaron una batería así medio de verdad o de mentira. Miguel... Sí que empezamos, porque es que Miguel apareció un día aquí y dijo, me he comprado una cosa, vamos a verla, ¿no? Y abrió y era una guitarra y dijimos, hostia, aquí empieza la cosa en serio ya, los tres. En el local nos encerramos Miguel y yo solos, a las 12, la 1 de la noche, que Tere decía, no quería venir. Y nuestra manera de ensayar y de hacerlo eran ceros eternos, ¿no? O sea, como mantras, y colgarte ahí, colgarte ahí, colgarte y hacerlos de 10, 12 minutos. Y de repente él hacía un cambio. Y vale, yo en la primera a lo mejor no lo pillaba, pero en la segunda ya sabía cuándo entraba. Entonces, y yo otra vez.
musical, la tele era wow, porque Miguel estaba pum, pum, constantemente dándole venga, baby, venga, 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 dándole caña, ¿no? Y bueno, le sacó todo eso, toda esa timidez y niñatería en aquella belleza teenager que gastaba, tan rubia y tan perfecta. Yo recuerdo que estábamos sentados en un bar aquí donde nos reuníamos y ya se lleva días haciendo que podríamos ponernos, tal cual, y al final pues uno dijo, desechables 1 centímetro cúbico. Y yo me quedé así, digo, hostia, todos bien, pero sin el centímetro cúbico. ¿Por qué desechable? Pues porque, ¿por qué no? ¿Por qué no desechable? Si lo miras fríamente, en esta vida todo es desechable. Nosotros incluso somos desechables, somos de usar y tirar, y además aquí está el vertedero. Hasta que empezó ya a haber un repertorio y con ese repertorio pues ya nos entraron las ganas de que se tenía que tocar, pero ya. Y entonces cuando os expliqué lo de unas fiestas mayores aquí de Vallirana, que vinieron los Rápidos a tocar, y con el del ayuntamiento pues le preguntamos, ostras, un par de temas y que nos dejes, será la primera vez. El tocar en directo es vital, es evidente, y más para el ego y la vanidad, éramos los mejores, los más guapos. Entonces empezaron a salir pues, un concierto a lo mejor en la plaza de Vilafranca, el Penedés, hubo una primavera que estuvimos tocando en parvularios para niños a la 1 del mediodía, que íbamos con el 600, y luego con el contacto ese de Ernesto, ya entonces lo del Bon fue ir con el 600 a la puerta de detrás del escenario y en el momento que sea va a subirnos ya en plan como hacían los punks y salir a tocar por la cara, ¿no? El primer recuerdo que tengo quizás fue un concierto en el Boira, que era una sala que había en la calle Amigó, aquí en la parte alta de Barcelona, y fue espectacular. Espectacular en el sentido de que no dejaba de ser una copia de los Cramps y no iba mucho más allá lo que hacían, incluso las letras eran aliteraciones de las letras de los Cramps, pero claro, la guitarra de Miguel era infernal. Sus limitaciones las utilizaban bien y consiguieron que hubiese una química entre ellos. No importaba que se perdiese el compás, no importaba que se desafinara, por supuesto que no importaba, ¿no? Pero conseguían hacer grandes misas negras, entre comillas, para seguir su terminología. Eran como unos pequeños hombres del saco que querían asustar y evidentemente no asustaban si tú no querías participar en aquello, ¿no? Tere no hablaba en absoluto, ni gracias, ni presentaba canciones, ni nada. En el momento tal, lo único que decía algo al público era el Miguel y siempre eran provocaciones bastante cagarse en el público o burradas así. Tere no era como se ha querido hacer una stripper o una devoradora de hombres o como le queráis llamar, ¿no? Tere era una chiquilla, sencillamente, que jugaba y todos jugábamos. Sexista, yo creo que había sexo entre medio, había sensualidad, pero no había nada que imponer. No pretendía yo, por lo menos como mujer, el reivindicar que las mujeres estamos aquí. Guau, guau. No, estamos aquí. No hay que dar más explicaciones, estamos aquí también. Yo la primera vez que les vi, pues claro, fui a hablar con ellos y enseguida empecé a escribir sobre ellos en Primera Línea, en Rock Especial, en las revistas que vienen en aquella época, ¿no? Y ahí se trabó una especie de amistad por la cual pues venían de vez en cuando a casa. Yo aún vivía con mis padres y nos encerramos en mi habitación y ahí nos fumábamos nuestros chinos de caballo y escuchamos a Iggy Pop y a los Stooges. Y era un momento, pues bueno, de cierta efusividad a la hora de vivir la noche y lo poco del día que vivíamos.
y muchas ganas de divertirse, muchas ganas de hacer cosas, aunque fuesen cosas sin ningún valor y muy mal hechas, etcétera, etcétera. Pero había esa sensación de la década de los 80 que era un traspaso de generación y un traspaso de manera de vivir y una esperanza de que esto dejara de ser tan gris y tan opaco como había sido hasta ahora. Y bueno, vinieron unos años después del 81-82 que empezaron además ya a salir aquí lo que eran los sellos independientes, que se atrevían ya a editar los singles de pues, determinados grupos y tal. Pero pasó que en los sellos independientes que había en Barcelona pues no le veíamos como mucho futuro, ¿no? Cuando en Madrid, por ejemplo, pues bueno, Madrid siempre funcionó un poco mejor que nosotros, ¿no? Entonces todo el cotarro se trabajaba un poco allí, ¿no? Entonces tanto Desechables como nosotros, cuando llegó el momento, ¿qué es lo que decides hacer? Pues ir a Madrid a buscar algún sello que desde ahí te pueda lanzar. Y me parece una solución lógica. Ir a Madrid es lo que había que hacer. O sea, en Madrid estaba Radio 3, que era la primera puerta para salir y que te escuchara el mundo mundial. Conocí a los Desechables con una maqueta que me llegó de ellos y nada más recibir esa maqueta, pues la metí directamente en el programa. Algunas canciones de los Desechables eran perfectas para poder tener éxito, ¿no? Para mí, Golpe tras Golpe, me parecía fantástica, No me consigues divertir, etc. Tenía una serie de canciones que eran las que ponía yo todos los días en la radio, que eran las que realmente se convirtieron en sus éxitos, ¿no? Cuando ya teníamos la maqueta grabada, con el Ernest, y el Ernest había contactado en Madrid con Radio 3, nos íbamos para Madrid un fin de semana, 3 o 4 días, y el Ernest tenía, no sé qué coche tenía, pero se lo cambiaba para poder hacer el viaje en Madrid en su coche, y se compró un GS. Bueno, el coche nos fallaba, tiraba mal. Paramos en una gasolinera, los moneros nos cambian las bujías, y el coche, ¡buah!, no veas si andaba el GS aquel, ¿no? Y entonces el Miguel iba detrás, yo iba delante, y él da un cigarro, no sé qué, y el Ernesto, no sé qué hacemos, que el coche empieza a zarandear, ¡buah!, nos salimos de la autopista, empezamos a dar vueltas, despilfarre de que te cagas, el Miguel por un lado, Casetes por otro, yo perdí el conocimiento, olía a gasolina aquello que te cagas, bueno, y ahí tirados, fueron coches, nos coge una ambulancia, y para Zaragoza. Tío, huevos, la ambulancia va por el camino, se queda sin batería y tuvo que venir otra a remolcar a la ambulancia. Llegamos al hospital. Contacté con la gente de Florinata, o sea, ellos conmigo, porque venían de Barcelona para Madrid con la maqueta para llevarla a presentarla allí en el foro, en los sitios de la movida. Y bueno, ya habíamos quedado que nos íbamos a ver en la tienda, pero de repente aparecen el PEI con vendas y tal, el Miguel por lo visto estaba en el hospital, y había tenido un accidente por la autopista y tenían todas las cintas desparramadas por la carretera. Entonces, bueno, pues yo les presté un coche con un amigo mío que fueron a buscarlas, las montaron en el maletero, por lo menos recuperaron el material y pudieron continuar camino a Madrid a llevar la cinta, un camino bastante farragoso, ¿no? Supongo que a partir del accidente, el dolor le tenía que joder bastante, o sea, aparte de ya empezarse a ver limitado, y eso también a lo mejor aceleró un poco las cosas. Teníamos una maqueta que estaba empezando a sonar en Radio Nacional y nosotros
no podíamos reaccionar, o sea, no podíamos hacer nada porque estábamos parados. Y aquello fue quizá la primera hostia real que nos llevamos, ¿no? Y ahí realmente Miguel empezó a tener un poco de bajón y de su decadencia. Los dolores que tenía que tener eran evidentes. Y eso de tirarse en el suelo, en los escenarios, era porque le dolía la espalda. No era parte del show, era que el tío no podía más con la guitarra y se tiraba para aguantar, ¿no? Los Desechables tuvieron una acogida en Madrid fantástica. Fue llegar a Madrid y caerles bien a todo el mundo, a la gente de Parálisis Permanente, a la gente de Dro, a la gente de Tres Cipreses, a Gabinete Caligari, a todo el mundo y a todos los que los vimos también. Hombre, nosotros rápidamente vimos un grupo, aquí era absolutamente nuevo, desde luego a nivel nacional eran totalmente nuevo y novedoso, pero sí que nosotros teníamos la referencia de Cramps ya. Nosotros solamente lo que hicimos con Tres Cipreses fue grabar a Parálisis primero, a Gabinete, y luego al primero de Loquillo y los Trogloditas, y lo de Desechables fue un poco posterior, pues buscando grupos para tener en el catálogo de Tres Cipreses, entonces buscando gente que hacía cosas interesantes, pues de pronto surgió Desechables. En cuanto les vimos, supimos que era el grupo. Fue una decisión mía, dentro de Tres Cipreses a los que pertenecía, de ir a Barcelona para contactar con ese grupo que tanto me gustaba y quería ver en directo, Los Desechables. Creo que fue en un local de un miembro del grupo de Decibelios donde tocaron. El caso es que los vi y oí. Fue uno de esos conciertos suyos tipo desastre, pero eso dio igual. Les dije de venir a Madrid, a grabar, a actuar, a pertenecer a Tres Cipreses. Esteban fue el que nos convirtió en una banda de rock and roll y el que con él nos buscó los primeros bolos, hacer radio, ir a Francia. O sea, él realmente que no era alguien que creía en nosotros. Dividíamos entre cuatro, o sea, éramos cuatro, el Esteban y nosotros tres, ¿no? Él nos está hablando de un grupo que le gusta mucho, que son muy buenos, que tiene que ver con los Crank, que era el grupo favorito de Esteban, y que él quería hacer con ellos algo y quería trabajar con ellos. Entonces él estaba muy fascinado con el haber conocido a Desechables, ¿no? Era muy bueno el Esteban. Además sabía estar por los sitios. Yo recuerdo diciéndole a mi madre que a su hijo lo vamos a hacer rico, señora. Era muy bueno. Cuando veníamos a Barcelona, pues venía a comer a casa y convencí a mi madre que tenía una joya en casa, que esto era fantástico en el mundo de la música pop y tal cual. Era un estudio, se llamaba Dubletronics, si no recuerdo mal, con un técnico absolutamente desinteresado en lo que hacíamos. Recibía a sus amistades, parientes y visitas mientras estábamos grabando. A esto se sumó la presencia de Sabino, que no se sabía muy bien qué pintaba allí, pero bueno, estaba por allí. Y el enganche pertinente de Miguel, que lo pasó mal porque no se conseguía burro ni a tiros, y dentro del mono, y bueno, hubieron dos canciones que tuvo que hacer las guitarras Pay, por ejemplo. Y fue un barco hundiéndose y a ver cómo conseguíamos mantenernos a flote.
Creo que aún no era tan consciente de lo que podía haber y hubo. Y Miguel, bueno, recuerdo que hicimos ahí una sesión de fotos también, hasta que sale Miguel así como lleno de sangre. Y faltaba sangre y Miguel se la sacó y se la puso en toda la cara, ¿no? Yo me quedé así como un poco alucinada, pero decía, bueno, si él lo ha hecho es porque está bien. Yo era una niña, era una cría, entonces yo me acuerdo que íbamos a los bares y se pedían una cerveza y tal, le pongo un vaso de leche, por favor, que es que no sé, se partían el pecho conmigo, claro. Fuimos a Francia, primero a Lyon, a un certamen de grupos de vanguardia, o mejor dicho, de grupos jóvenes promesas de toda Europa. Fuimos nosotros, fue Desechables, como representantes de España. Fueron declarados por la prensa y el público del certamen como de lo mejor de Europa. Al terminar el concierto, creo que fue Miguel, o quizás Pei, tiraron una botella de agua al recatado público francés que no salía de su asombro. Eran detalles de la grosería tipo Desechable. Mierda de parte de los Desechables para el público de Lyon. Y un saludo. Realmente era un anfiteatro, entonces estaba puesto todas las sillitas y tal, y yo me quedé así como diciendo, ¿qué es esto? Y entre medio pues una distancia considerable, ¿no? El público de allí, un público soso, frío de cojones, que quizá no entendió, pero hay registrado por ahí algo que la gente lo podrá juzgar por ellos mismos. Que ello fue un concierto inolvidable para mí, ¿no? Con ese concierto y el tocar fuera, no sé, te lo crees más, ¿no? Y realmente petamos, sonamos muy bien y salimos muy satisfechos del concierto, salimos con mucha energía. Y luego venía lo de Madrid, que ya era la hostia, vamos a Madrid. Y claro, llegamos en un momento pletóricos, ¿no? Y encima en Madrid tuvimos la complicidad de Ángel, una complicidad que nos ayudaron a estar en nuestro sitio, ¿no?
los vi un día en directo en Rocola, creo que además, si no me equivoco, creo que les hice yo ese concierto, el primer concierto de Rocola de Desechables, creo que les hice yo el sonido, y para mí fue como impactante, ¿no? O sea, ver a alguien tan descaradamente metiendo tal bulla, tal volumen, tal distorsión, me encantó, me chifló, y a partir de ahí hubo como una unión de corazones porque vivíamos no solo los gustos, sino también la forma de sentir el rock y de sentir la vida que nos gustaba vivir en ese momento, ¿no? Miguel era un tío que agachaba así la cabeza y hablabas con él y daba un poco así la vuelta y estaba como ensimismado, ¿no? Pero bueno, también estaba Pei así, ¿no? Y quizá la que más hablaba pues era Tere, ¿no? Evidentemente, a quien yo más me dirigía era Tere. Miguel llevaba un flequillo, tenía una imagen muy impactante y era una extraordinaria persona, era muy buena persona. Era un hombre cuya imagen y cuyo sonido no tenía nada que ver con lo que él era como persona, ¿no? Era un hombre de un hablar muy pausado, muy quedo, con muchas inquietudes, muy sensible. En el escenario todos nos transformamos de alguna forma, ¿no? Y si sabes sacar y soltar, es una catarsis que no eres ni consciente a veces de lo que haces, o sea, funcionas solo. En el Diario Pop de Radio 3 hacíamos todos los años una fiesta en la cual tocaban los grupos que en una encuesta que yo organizaba en el programa eran los más votados. Entonces se me ocurrió organizar una fiesta en la cual dar también a conocer y apoyar a los grupos que desde mi punto de vista iban a convertirse en las nuevas bandas, en las nuevas estrellas del panorama, ¿no? Tocamos 4 grupos, Alfabil, Ilegales, nosotros. ¿Y quién toca primero? Hay que tocar primero. Y Ángel, toda la guerra, dijo, vamos a probar los últimos. Dejaremos el equipo para que pete a nuestro rollo y luego que venga detrás que se lo coman. Nos puso el Ángel, nos dio una seguridad que te cagas. ¿Sabes lo que era darle una caja? Y dice, ¡boh, boh! Yo nunca había sentido aquel sonido en un escenario, ¿no? Y claro, tocar en Madrid, el garito a tope. Hicimos el bolazo, ¿no? El escenario Locura era bastante grande, ¿no? Y el vernos en el centro así solos a los tres fue fantástico ver cómo Tere se comía todo. Tere era la música idónea para la sociedad boyer de los años 70, de la cultura del placer del mirar, que era una jovencita perfecta en un estilo casi sado y controlando y dando un poder. Para mí los Desechables eran Tere. Y lo demás, o sea, Pei y Miguel podían haber sido Felipe y Luis. Eran buenos, creaban un sonido muy potente, pero había otros grupos en Madrid muy buenos también y eso no era lo que a mí me llamaba la atención. Yo posiblemente creo que en París fue donde me di cuenta realmente de que la cosa estaba ya empezando a estar muy deteriorada. Porque recuerdo que nada, 5 minutos antes de tocar desaparecieron, vinieron, se fueron, hicieron no sé qué, yo estaba en camerino
histérica porque faltaban 5 minutos y no había nadie, ya estaba yo sola. Y nada, pues que supongo, llegaron, pum, 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 se hicieron unas movidas así como tal y de repente uno se metió todo lo del otro y lo suyo. Y entonces, imagínate. Una noche en París, que vaya, yo me metí toda la farlopa y se pillaron un rebote que te cagas. Y bueno, fueron detalles de estos de carretera y rock and roll. Pero mil chubinadas de estar en el hotel esperando a que vinieran a pagar los que organizaban y no venían y nos dejaban salir del hotel. Pero la miseria hace que pasen estos malos rollos de comer bocadillos de mantequilla en las gasolineras. Pero eso es el rock and roll. Ese es el juego, si no lo aceptas. Y además es que había como un mal rollo así ambiental, ¿no? Entre todos, había una cosa rara. Y yo recuerdo que estuvo el Pei todo el viaje hasta que llegamos a Barcelona diciendo que se quería suicidar, que estaba hasta los huevos. Y como nosotras diciendo, tío, pues suicídate ya, porque es que no estás dando el viaje, macho. Realmente fue un viaje muy duro, muy largo. El último concierto fue una mierda, porque del mal rollo íbamos en la olla de farlopa y a la mierda todo. Con este ambiente algo eufórico, similar al de las estrellas de rock, llegábamos de Francia a Barcelona y luego a Madrid para preparar la actuación de Desechables y la grabación del primer disco en directo. Iba a ser el 28 y 29 de diciembre del 83, en el Rocola. Todo estaba dispuesto. Madrid plagado de carteles publicitarios, gran expectación por doquier. Desechables sonaban en la radio y llegaba por fin el día grande, el de su consagración definitiva en la capital española. Todo empezaba a funcionar como grupo. Se estaba bien, pero... Eran muy ingenuos, especialmente Miguel. Miguel pensaba que era llegar y besar el santo. Él, claro, veía las referencias de Madrid, que la gente ahí aparentemente se lo iba haciendo y eran estrellitas en su propia cabeza y todo el mundo quería ser una estrellita en su propia cabeza, fuese pequeña o grande esa cabeza. Y entonces empezó a ver que aquello era un camino de espinas más que de rosas, ¿no? Entonces Miguel se fue cerrando en sí mismo. Su carácter ya era bastante introvertido. La adicción a un opiáceo aún es más depresor todavía, no te ayuda precisamente lo contrario. Total que fue construyéndose un caparazón ahí lentamente, día a día, pero lo podías ver, lo podías percibir como si cada día estaba más triste. A nivel personal, pues Miguel se puso bastante down. Sí. Y supongo que pues hizo lo que hizo porque quería mucho a su familia. Demasiado. Hasta el nivel de jugarse la vida por ellos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Hay mil cosas, desde sueños que yo tuve a conversaciones que habíamos tenido Miguel y yo, a visiones que habíamos tenido Miguel y yo, y no es que fuera a buscarlo, le tocó y ya está, ¿no? Pero bueno, era nuestro juego, nos jugaba, la muerte nos gustaba, ¿no? Era parte de nuestro juego y él tocó la china. La Laura estaba muy preocupada y no sé si vino Pei o hablaron, no sé dónde está Miguel y tal, y que no sabemos, hostia, ¿qué hacemos? Y si se ha ido a Vilafranca, igual ha ido a Vilafranca, o vete a saber, vamos a Vilafranca a ver si alguien de allí, de los colegas de allí, porque allí también se tenían amigos, ¿no? Y se subieron para arriba y entonces pues empezaron a encontrar colegas y diciendo pues que sospechaban que pudiese estar en el depósito, ¿no? de cadáveres. Y entonces fueron allí Laura y Pei a reconocerlo.
Miguel tuvo la mala suerte de dar con una mala persona, pero Miguel no era ningún delincuente, no era ningún violador, no era ningún asesino, ni tan siquiera atracador. Cuando entró ahí estoy segura de que no iba a hacer daño a nadie porque iba con una pistola de juguete. O sea que no iba a hacer daño a nadie. Cuando salió fue cuando el joyero le disparó y una persona que tiene licencias de armas sabe dónde tiene que dar para inmovilizar a una persona y este señor le dio a matar. ¿Por qué lo hizo? Yo creo que... O sea, a mí como no me dijo nada de por qué iba a hacer eso, pues a mí lo que me parece más simple es lo material. Necesitaba dinero para llegar a casa y demostrar que se ganaba la vida. O sea, no era para droga, porque droga me dejó un saco en casa, o sea, no era para droga. Bueno, yo realmente me empecé a dar más cuenta, pues cuando ocurrió todo y tal, que la semana antes que lo vi, yo lo vi como muy, hostia, agobiado, ¿no? Porque ellos querían ir a casa de sus padres, bueno, los padres de Miguel en Navidad, y que no tenían un duro, y que a ver cómo lo hacían, y que no sé qué, pues eso, que hablando, pues hostia, a ver si nos podemos organizar de alguna manera y tal. Me dan ganas de dar un palo y tal, y yo recuerdo que lo miré con una cara y dije, no se te ocurra en la vida, ¿no? O sea, ay, que es broma, Tere, que no sé qué. Luego me fui dando cuenta, ¿no?, de esta conversación con la que después ya no hubo. Desechables, teníamos todos, y yo personalmente, la idea de que iba a ser una banda que iba a tener muchísimo éxito. No había nadie en el panorama del rock español que tuviera la fuerza de Tere como cantante, como chica que se lo iba a comer todo. Sin embargo, lo que se esperaba que fuera la consagración de Desechables en Madrid no aconteció y yo creo que eso ya les dejó un poco en el limbo. A partir de aquello, Vallirana fue otra cosa, desde la familia, los tenderos, a los amigos, las madres, las familias, que eran un pueblo y todo aquello era muy nuevo todavía, ¿no? Y sí, con mi familia que había ido toda la vida a veranear a Vallirana, dejó de ir, mis padres, ¿no? Y desde eso a la tele venderse la casa, supongo, entre otras razones, ¿no? O sea, de irnos de Vallirana, ¿no? Pero no sé, sí, se acabó, claro. Fue decayendo. Ese mismo. Esta no la había visto, creo que estas fotos. Estas son la portada del... Sí, de la sesión aquella. La sesión que hicimos, ¿te acuerdas? Hicimos diferentes. Así son los trabajos que yo hago ahora. Esta es la que salió en el disco, ¿no? Esta es la del disco. Claro, esta sí. Esta es del Jaume, ¿no? No, esta es de trabajo de peluquería. No. Ole, 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 ole. Ole, ole. Y estos son pósters, me parece. A ver, que no estará... Esto es mi... Hostia, de comunión, qué bueno. Sí. Es una pieza de museo, ¿eh? Claro, ya hay tanto. Una pieza de museo. No me la he quedado, pero pongo las vale. Es como ahí. Me acuerdo que había una... Ahí sí, la forma se ve. Aquí, esta. ¿Qué pasa? Aquí ves el bistec. Ole. Toma. Post the rain. Aquí ponemos las cosas, ¿no?
te suena? La funda, si te digo la verdad. Está tal cual como la dejó, cariño? Con su carta de póker aquí. ¿A ti? Nunca una guitarra que ha costado tan poca pasta Ha dado tanta guerra. ha dado tanta guerra. Es que yo no sé qué más me podía traer el Miguel, es que me regaló tantas cosas. O sea, me dio tantas cosas. Es que Pei, tú no lo podrás olvidar en la vida, tío. Es como una maldición para bien. Ya, independientemente de desechables o desechables. Sí, o sea, como amigo. Yo siempre he hablado persona, como amigo, como persona. Me enseñó a leer, me enseñó a escoger, a drogarme, me enseñó muchísimas cosas. A saborear las A cosas, saborearlas. a disfrutarlas. O sea, a drogarme con respeto, que yo creo que por eso puedo contarlo, porque yo me he drogado siempre con respeto, ¿no? Pues eso es muy importante. Y eso me lo enseñó Miguel, o sea, y saber tratar con Porque le hacía gitanos, lo con mismo, pijos, con doctores, con universitarios, con hijos de puta. Esas son las lecciones que... Magistrales, son magistrales. El Miguel era un señor. A pesar del golpe tras golpe recibidos, este LP lo edité por 3 cuestiones fundamentales. Primero, como homenaje a Miguel. Segundo, para dar fuerzas y ánimos al contrito y deshecho Desechables. Y tercero, porque se iba a haber grabado un disco que no pudo ser. Y a pesar de todo se hizo lo imposible. Sacar un disco partiendo por suerte de una vieja costumbre mía. Grabar por mesa casi todas las actuaciones del grupo. Por eso teníamos las de Lyon y París. La del diario Pop se la pedí a Jesús Ordovás. Todo lo que hubo en el periodo de Miguel, lo único que se hizo en el estudio fue el single, con lo cual queda todavía por dirimir cómo hubiese sido un LP en condiciones de la primera formación de Desechables. Yo creo que esa es una asignatura pendiente que quedó ahí suspendida en el aire y que nunca se pudo captar el potencial que realmente tenían. O sea, tenemos como un borrador. Para mí el golpe tras golpe significa Desechables, de verdad. Él nos dio la semilla, ¿no?, para que nosotros siguiéramos y hiciéramos algo. O sea, que dejarlo ahí hubiera sido una estupidez. O sea, no podía ser, sino para que habíamos hecho todo lo que habíamos hecho.
Entonces el Marcelo estaba ahí porque tocaba con nosotros y era el guitarrista natural que tenía que caer en el grupo, no? Tenien que tocar a Madrid i gravar un disco i com no es va poder fer, jo volia que el Miguel tingués algo en esta vida, algo, no? Un plàstico que es deia abans. I em vaig posar collons i em vaig fotre la guitarra. Enano recogió el testigo de Miguel, pero con todas las de la ley, porque de verdad, y lo digo con el corazón, tocaba igual de mal que Miguel la guitarra y era capaz de meter tanto ruido como Miguel, como que de alguna manera es que el Enano canalizaba a Miguel. Y seguidamente nos salió un bolo que nos pagaban un pastón que en la vida Miguel había cobrado eso en su vida, ni Pe ni yo, aquí en Mollerussa, ¿no? En Lérida. Bueno, el bolo fue una ruina, me vinieron 4 gatos y encima el Marcelo hizo un bolo, pero de desastre. Era su primer bolo y no nos cuadramos, íbamos muy borrachos, no sé qué, fue una desgracia, ¿no? Y ahí también volvimos como muy enfadados y aquello, pues claro, hizo que se dudara de cierta manera del Enano y el Enano, pues el siguiente que tenía que entrar era el tío, que es el que nos enseñó a tocar la guitarra a todos, ¿no? Al final nos quedamos sin dinero porque Esteban nos empezó a decir que tenía problemas con no sé qué, con no sé cuántos, con tal. Y como éramos una familia dijimos, pues llévate todo el dinero y cuando te vaya bien ya nos lo devolverás. Y ya no vimos nada más. Juventud drogada, asalto a mano armada. Muerto de sobredosis, un disparo por la espalda. Todos van al mismo son, es el baile de la muerte. Desechables era un grupo de directo, es que no había más. Y eso de meterte en un estudio no nos cuadraba. Igual la situación tampoco cuadraba. Tenía que ser la reaparición del grupo Sin Miguel y desde Madrid, pues claro, meternos en un estudio necesitaba mucho dinero, era más fácil hacer un concierto que se amortizaba más y tenía que grabar un estudio móvil y grabarlo desde ahí. Todos van al mismo son, es el baile de la muerte. Hubo un mes que tocamos los King Card, los Cramps, los Meteors y los Desechables. Madrid se convirtió como el psicobilly, se juntó en el Rocola, ¿no? Y claro, cuando los Cramps vinieron, nosotros estábamos ahí, teníamos buenos contactos, pues Esteban, fuimos a comer un día con ellos. Un privilegio cantar y rock and rollear con ellos toda la tarde, ir de compras fetichistas católicas por Madrid. Todos van al mismo son, es el baile de la muerte. Ahora no sé si miento o sueño. Pero alguien que estaba en casa de los Cramps había visto una foto nuestra. Ahora no sé si miento o flipo. Yo trabajé con Tere en varias sesiones fotográficas para este disco y yo me basaba mucho en lo del buen servicio. Entonces lo del buen servicio, pues a mí, esto de mostrarte, de ofrecerte. Entonces yo siempre llevaba un pañuelo negro en el cuello y en un momento determinado le digo, Tere, ponte el pañuelo. Entonces le tapé los ojos. Entonces esa combinación con el juego de la boca, ¿no? La sensualidad de su boca, así medio abierta, provoca ese cierto morbo y esa sencillez, ¿no? Tiene esa magia que tiene esa imagen pasada del tiempo que sigue funcionando. És molt maco tot, la portada i tot, però sonido i calidad no val un duro el disco. Jo estic molt desil·lusionat amb aquest disco. Por supuesto que tenía mucha sexualidad y esa sensualidad que tiene Tere en el escenario, pero yo no lo veía, como te diría yo, de una persona fácil o de una persona que se ofrece así. En todo caso, lo que yo estaba viendo era una persona con muchísima personalidad. Es una actitud de ella de provocación, pero es que esa provocación la tiene el grupo también con su música y ella la tiene también con su cuerpo y es consciente y lo sabe hacer con naturalidad.
Marcelo y la Tere tenían una relación un poco especial, que yo nunca me quise meter, ¿no? Y entonces el Marcelo, pues, claro, ir al local de ensayo y que el otro no venga y no sé qué, crea muy mala situación. Entonces ellos se separaron, o sea, crearon una pared entre ellos. Y yo tenía que estar juntando esto bastante, o sea, y eso también cansa. Como si el Marcelo hiciera de Miguel, a la Tere no le gustaba, ¿no? Yo siempre he hecho de menos al Miguel y entonces no fue lo mismo. El Marcelo exigía de otra forma. O sea, lo que le exigía el Miguel a la Tere era una cosa, el Marcelo le exigía otra, ¿no? És que ells quedaven per ensejar i no venien, perquè com eren nòvios i no sé què, pues, igual volien follar que tocar, jo què sé. Però que no venien, em trobava jo sol allà, i any tras any, vull dir, el morro que s'han gastat con Desechables ya les vale, pero bueno. O sea, él se había incorporado en un grupo que tenía que tener una responsabilidad y él iba a ensayar y ensayar y ensayar, ensayar, cosas que nosotros habíamos estado haciendo durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, como que nos sabíamos más el tema y venga, Marcelo, pues, dale caña. Jo quasi sempre portava jo la música i llavors la Tere li fotia la lletra. Però agafava lletres que teníem... El Miguel sempre escrivia, igual que jo sempre escric i tenim... Saps? Això és una cosa que he agafat jo del Miguel. Que tot el que faig ho guardo. I tinc un ple de papers i començava a mirar coses i treia les lletres. Igual entre dos cançons en treia una, entre tres. Marcelo escribía cosas. Lo que pasa es que lo que le pasaba a Marcelo es que las escribía y luego cuando como quedaban se pensaba que él había compuesto todo lo que había quedado. Ya el Marcelo no entendía muy bien las cosas, o yo no lo entendía, no lo sé. A la vuelta de un concierto en Toulouse que fue caótico, yo expuse: heroína o rock and roll. Ganó la heroína. Nos separamos. A pesar de todo, seguimos juntos una temporada, hasta que por su propio peso definitivamente llegó el divorcio. Durante este tiempo que continuamos juntos dio pie a que dicha separación no fuese muy amistosa. Hubo un bajón ahí, tampoco había trabajo, hicimos algún bolo, ¿vale?, en Bilbao y así, alguno en Santander, nos llamamos por teléfono y con el tiempo se fue degradando, o sea, a él no le irían bien las cosas, nosotros tampoco, no había planes, pues se fue decayendo todo, ¿no? Tere, no sé, ella te dirá, pero Tere hizo su cine, hizo de modelo, tenía su otro mundo también, o sea, no solo tenía el grupo, ella hacía muchas más cosas. Bueno, me propusieron una película que era de música, de que había un grupo musical y entonces el director pues empezó a buscar gente, pues chicas y chicos que quería mezcla y todo esto de musiquetes y me llamaron. Y entonces me ofrecieron el segundo papel, que es el de un negro un saxo, pero yo siempre, no sé, tenía el yin-yang este, ¿no? Que decía, hostia, parece que vaya a abandonar a la banda y que yo me vaya por peteneras y me busqué yo la vida por mi cuenta y a ellos como que les dejé... Cuando me puse a decidir, me decidí por la música y seguir con ella, ¿no? Los Desechables vuelven a Barcelona, vuelven a presentarse en la Sala Celeste este próximo fin de semana. Aparte de que ya de por sí una actuación de Desechables siempre levanta cierta expectación, en este caso tal vez levanta todavía más expectación, porque por un lado se ha dicho que este era un concierto de presentación de un nuevo LP y por otro lado se ha dicho que era un par de conciertos de despedida. ¿En qué queda la cosa, señora Tere, señor Deipei? La cosa está clara. Lo que pasa que últimamente la cosa ha ido así como muy crítica, ¿no? Entonces habíamos decidido, pues eso, hacer los últimos conciertos y toda la historia. Lo que pasa que nos propusieron grabar un nuevo LP. ¿Quién nos ha propuesto grabar un nuevo LP? Bueno, la cosa está en que ahora Radio Nacional produce discos, ¿no? A toda clase de gente, entonces nos propusieron a grabar un LP nuevo. Bien grabado ya de una puñetera vez, ¿no? Cuando grabamos en Nada que Entender, ya, o sea, habíamos dejado un poco el garaje Cramps y Psychobilly. El enano traía un toque más soul, más New York Dolls, más...
y el sonido cambió, o sea, de alguna forma hizo un crack, ¿no? Y el Ángel nos dio la calidad, ¿no? El Ángel ya nos conocíamos desde el primer día que llegamos a Madrid y nos dio ese toque un poco más profesional que nos faltaba, ¿no? El caos en Desechables era parte del sonido de Desechables, entonces mi llegada suponía como un intento de reorganizar, porque mi forma de trabajar también, incluso ahora que también hago música, me gusta mucho tenerlo todo muy atado y saber por qué sucede cada cosa. Fue una grabación con ciertos momentos de tensión, pero yo estando allí al lado de los técnicos diciendo, no, bueno, pues esto hay que aceptarlo porque es lo que hay ahora mismo, digamos un poco intentando que la grabación saliera bien y que no pusiera ningún inconveniente, como así fue, ¿no? Parecía que tenías que dar explicaciones de todo, ¿no? Como que también les extrañaba oír las guitarras tan saturadas o alguien gritando de esa manera. En fin, fue un poco complicado. Yo me hubiese ido con todos los bártulos a cualquier otro sitio. Cada vez se miraban posibilidades más grandes para hacerlo mejor o hacerlo de otra manera y yo personalmente no me terminaba de convencer. Cuando salió el disco se hizo la publicidad que se tuvo que hacer porque compromiso con Radio Nacional y yo desaparecí. Dije que se acabó. En el caso de Desechables, muy concretamente, las drogas, lo que tomaban, distorsionó mucho las posibilidades de la banda. Yo creo que se les veía claramente que estaban muy pasados. Como había pocos bolos, no teníamos local ni equipos, éramos muy miserables. Y no hacíamos nada para cambiarlo. O sea, si ganábamos dinero en lugar de guardarlo para comprar equipo, nos lo enchufábamos. O sea, éramos unos guantrapas. O sea, con los Desechables aprendí a rock and rollear y a llevarme hostias y ver lo que quería y lo que no quería. Y a mí el show business realmente no lo veo honesto. O sea, pero yo como nunca me he sentido músico, o sea, que vivir de la música era engañar. Y entonces yo hago rock and roll y rock and rolleamos. Y vale, y cuesta un dinero y me lo mantengo, pero no lo quería convertir en mi... Entonces, claro, yo nunca tiré del carro para que eso fuera de otra forma, ¿no? Y ya estábamos en plena decadencia, la heroína nos separaba unos de otros, ella tenía sus problemas familiares de cambios de casa y de tal y cual, y nos distanciamos, o sea, ahora vengo, y no me presentaba, y las típicas cosas que distancian. Entonces aquello se había enfriado mucho, y no es que fuera, pues dejamos de ser novios y se acabó, y ya, yo me fui. Crecimos juntos, lo hicimos todos juntos, entonces, claro, llega un momento que uno quiere otros caminos y el otro quiere otros. Y entonces hubo una crisis así como generalizada y digo, bueno, tú búscate la vida, haz lo que quieras, yo seguiré la mía y más adelante pues ya se verá, ¿no? Entonces fue la etapa cuando él se fue a Zaragoza. Zaragoza desde el 82 o por ahí es una ciudad muy viva musicalmente. La verdad es que el estar entre Madrid y Barcelona facilitó que muchas bandas que de la movida madrileña su primer concierto fuera de Madrid fue en Zaragoza. Y en esto, que en esa evolución natural, pues aparece la Sala en Bruto. Y la Sala en Bruto ya fue como el crisol, ¿no? Fue como concentrar todo aquello y hacerlo en un sitio pues, que realmente reunía las condiciones. La idea era esa, traer a nuestros héroes, a Johnny Thunder, a los New Charge, o sea, traer a los que nos gustaban, a los Cramps. No, lo que queríamos hacer era eso, traer a esa gente a Zaragoza, una sala para 400 personas, para que saliera a cuenta, ¿no? Johnny Thunder, pues fue como la desmitificación. Johnny es una desmitificación, o sea,
Tiene huevos el tío Johnny también. Si quería un bis, quería farlopa. Si no había farlopa, no había bis. Bueno, al final le conseguimos la farlopa. Entonces, cuando tenía la farlopa, quería una chuta para metérsela. Y bueno, entonces tuvimos que por la nuestra. No había otra, la que yo tenía en mi taquilla. Toma. Entonces verlo cara a cara, compartir un pisco labis con él, ver que se abraza con tu chica, con tu... ¿no? Sí, bueno, yo no sé si de groupie, pero cuando vino el equipo con el Johnny Thunders, Tere apareció con ellos. Y fue como can. Para mí fue una noche de romper muchísimas cosas, ¿no? Es una noche que, claro, no se me va a olvidar nunca. Hombre, yo reconozco que a mí, cuando Pei se fue a Zaragoza, me jodió mucho. Me jodió por eso, porque teníamos... Lo llevábamos muy mal. Lo llevábamos mal, pero estábamos ahí, y aún no había esa especie de unión, ¿no? Y tengo que reconocer que cuando llegué a Zaragoza con el Johnny Thunders fue para darle por culo a él. Y dolió. No por darle por culo, ¿no? Sino de decirle, hey, que estoy aquí, que vengo a verte y que veas que no me duermo, ¿no? En los laureles, ¿no? La banda, al final de los 80, cuando grabamos el álbum de Amor Pirata, no estaba muy consolidada, eso es verdad, porque estaba cada uno viviendo en un sitio distinto, ¿no? El Enano y Tere estaban en Barcelona, el Pei estaba en Zaragoza. Desde Madrid, Ángel Alto Aguirre ofrecía una fuerte influencia en el grupo, ¿no? Aquí también estaba Charlie, que fue el saxo. O sea, era una banda que estaba en diferentes sitios. Es difícil que una banda así esté unida. Recuerdo que, no, Pei, que me viniste a hacer la propuesta esta de Amor Pirata y al final me convenció y creo que estuve una semana, ¿no? Estuvimos una semana grabando. Era como un trabajo para mí organizado. Mira, tienes una semana para hacer esto, tal, y luego vuelta otra vez a tu vida en Barcelona y ellos en la suya, ¿no? Todos conocemos a las maravillosas mujeres, a las amadas diosas, y muchas veces para entender a una mujer hay que saber cuando dice que no para saber que te está diciendo que sí. Entonces creo que podía ser todo un juego en el sentido en el que Tere estaba intentando a lo mejor volver a juntar la banda para tener su círculo de amigos también, porque éramos amigos todos, ¿eh? Cuando Pei se va a Zaragoza, pues claro, conoce mucha gente, conoce muchos músicos y hay músicos que, claro, que estaban interesados, estaban en tocar pues con nosotros, ¿por qué no? Entonces, bueno, sí, aparece Jack, la banda empieza a ampliarse, luego ya el sonido empieza a ser un poquito más como pretencioso, ¿no? Pretendemos ya hacer como una banda un poco más amplia. Siguieron siendo Baile de la Muerte y ninguno de los tres están ya, entonces espero que se lo hubiesen pasado bien. Coses, ja ho crec, però no hi havia caliu, saps el que et vull dir? Que no no es troba a gust, no de l'escenari sí, perquè t'enxufes i ja està, però quan allò que hi ha un rotllo que se puede cortar con navaja, pues ja les coses no surten i val més deixar-ho o sí, més plegar que no.
Caganta, Raúl, teníamos a un camello de la época de Irak y de la guerra del este, y todos estos problemas de triangulaciones, y el caballo era demasiado bueno. Y aquello no ayudó demasiado, ¿no? Yo creo que estaba claro que un grupo de las características de Desechables, por H o por B, no iba a ser capaz de consolidar una carrera. Son personajes muy volubles, muy inestables, muy apartados del mundo real para ciertas cosas, los aspectos técnicos y comerciales, etcétera, etcétera. Pei a lo mejor no tenía tantas expectativas puestas, ¿no? Igual las tenía más. Entonces, el hecho de que estas cosas no fueran consiguiendo los éxitos que parece que deberían de surgir, pues eso va bajando el pistón. Y entonces yo creo que sin duda el motivo de que Desechables desaparece es que Tere se pierde interés por el proyecto, ¿no? Totalmente. Crecieron, Tere fue quizás la que antes se hizo adulta en ese sentido, y Pei y Enano pues siguieron habitando sus mundos interiores y jugando. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatmam Sri Bhagavati Sametam Sri Bhagavate Namam Ariom Tatsat 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 Arion Tatsat. Yo creo que cada uno encuentra su camino, bien en el camino hacia donde vamos todos, ¿no? Que es a volver a la fuente, ¿no? Y en ese camino pues nos topamos con una serie de trabas que, bueno, en este caso pues sin tapujos pues son las drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces de repente te das cuenta que algo que te ha llevado a disfrutar, como la música, el rock, pues de repente te deja como que ya no disfrutas tanto, porque lo que predomina es el dolor. Entonces cuando llegas a ese estado, pues evidentemente te tienes que plantear o seguir por el mismo camino por el que vas abocado a la autodestrucción total, o bien intentar salir de él. Cuando acaba Desechables, acaba una etapa de mi vida en la que te replanteas cosas porque tienes una cierta edad, te tienes que incorporar en la sociedad porque si no, no vives. Y entonces, pues nada, empezar a trabajar en cosas que hasta entonces no había hecho y pues yo qué sé, secretaria, en un bufete de abogados, hasta que llegué a la sanidad y me quedé ahí. O sea, ha sido la gran suerte de mi vida, he tenido los Desechables. Me hicieron, o sea, lo que yo realmente quería hacer de pequeño, o sea, que a lo mejor tenía otro planteamiento, otra idea, pero fue lo que yo quería hacer y lo hice pues como lo hice. Nosotros una de las cosas que teníamos es que éramos una banda, entonces hacíamos plaf, haciéndolo mal, bien o peor. Pero íbamos unidos. Éramos un puñetazo y eso era la visceralidad nuestra, o sea, no era un grupo inteligente que lo teníamos planeado, no, éramos visceral, y ese era el secreto de Desechables, que es lo que se va perdiendo, que luego como te exige desde los managers a los críticos y hasta tú mismo, que lo tienes que ir mejorando, eso pierde la esencia, ¿no? Se va perdiendo, el querer hacerlo bien. La mayoría de grupos tienen 2 discos buenos, que son los primeros, luego intentan imitarse a ellos mismos. Y si tienen la suerte en 7 años sacar un sonido nuevo, que les dure 7 años más, a lo mejor vale. Y estamos solos
y me has encadenado. Hace tiempo que querías verme así y ahora, ¿qué vas a hacer conmigo? Quizá los últimos 2-3 años que pasé con mi hermano, el enano, fueron los más distanciados de nuestra vida, porque él ya volvió a casa de mis padres, viudo, enfermo, ya tenía temporadas mejores, peores, ya no estaba bien. Y bueno, al final, pues, sí, fue personal, trágico, claro, duro, claro. Pero... wow. Pero yo creo que estoy en paz con él y él está conmigo ahora por fin. A mí más que como fuera a recordar, me gustaría que Los Desechables, a este chaval de 20 años que escucha Los Desechables, después de oírlos, se compraba un disco del Bodiley y se montaba una banda de rock and roll. O sea, yo sí, solo que pase una persona que le pase eso, mi vida ha valido para algo. Y Los Desechables no han sido en balde.